a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Melina Rojas, soy de la carrera de Ingeniería Ambiental y actualmente estoy cursando mi segundo semestre. Hoy día les voy a hablar sobre un artículo cuyo nombre es Jesús, aquel hombre de aldea, escrito por Manuel Regal. Para empezar, existen diferentes tipos de cristologías. En una de ellas tenemos a Jesús, el cual se siente a gusto con su gente y su medio rural. Pero actualmente, con los nuevos conceptos de hoy, ningún hombre del campo se podría sentir identificado con esta, por lo cual el autor en este artículo nos habla y trata de decirle a las personas del campo que Jesús es uno de vosotros, Jesús es vuestro. Por lo cual vamos a empezar con un poquito de contexto en la época de Galilea, en los tiempos aquellos. Existen registros donde nos dicen que Jesús ha sido criado, la mayor parte de su niñez en las aldeas que están cerca del mar de Galilea. ¿Cómo era la vida de estas personas cerca del mar de Galilea? Pues era bastante modesta, ya que por aquel entonces los precios de los impuestos eran muy altos y eso conllevaba que muchas personas, muchas de las familias en esa época tuvieran un estilo de vida de hecho bastante precario o tal vez modesto por ahí. También cabe recalcar y podemos resaltar que hablaban el idioma del arameo. Vamos a hablar un poquito del Jesús rural. Aquellos eventos importantes y que han marcado un antes y un después en la vida de Jesús tuvieron un contexto y un marco rural, tal como el bautizo que fue hecho por Juan el Bautista en el río Jordán, o cuando Jesús estuvo 40 días y 40 noches en un desierto. Jesús habla de este pueblo, el cual es un pueblo oprimido, un pueblo cansado, del cual es parte él. Algunos afirman que si Jesús no hubiera pasado por esta experiencia, no sería el Jesús que conocemos ahora. Así como también podemos recalcar que el idioma es muy importante, ya que existen 51 pasajes, el cual tienen un contexto rural. Hablemos un poquito del reino de Dios y las conexiones y comparaciones que hacía Jesús con la naturaleza y el reino de su Padre. Jesús utilizaba muchísimo a los elementos de la naturaleza cuando hablaba de sus parábolas. Por ejemplo, hacía una comparación de un grano de mostaza y el reino de su Padre. Este grano de mostaza, cuando es una pequeña semilla, puede llegar a medir de 3 a 4 milímetros. Pero cuando ya al pasar de los años empieza a crecer, puede llegar hasta 7 metros. Y es la comparación que hace con el reino de su Padre, que puede llegar a ser inmenso. ¿Cómo miraba a Jesús? Jesús tenía una perspectiva y era de hecho bastante conocido por salir a hablar de los jornaleros. Jesús era uno de ellos. De hecho, su padre era un carpintero, por lo cual los registros dicen que Jesús había aprendido el oficio y este arte de la carpintería, por lo cual también conocemos a este Jesús, el cual es aquel pastor, el que guía al rebaño hacia el reino de Dios, de hecho. Como conclusión podemos decir que Jesús era una persona del pueblo, ya que nos había presentado el camino de Dios y el de la evangelización desde un punto de vista de una persona que se había criado en el pueblo y no solamente se había quedado en lo teórico, ya que Jesús no era ajeno a esta realidad. Y esta teoría, o lo que nos dice el autor, tiene todo el sentido del mundo, ya que una persona, para ser representante de algo, tiene que haber vivido estas vivencias, saber qué está pasando, y Jesús realmente sabía el dolor y el sufrimiento por el cual había pasado su pueblo. Y desde esta perspectiva, desde esta praxis, él había predicado el reino de su Padre.